Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con las mejoras de nuestros coches actuales de Scalextric, del Audi S1 con su motor pequeño. Hoy le haremos varias mejoras, seguimos evolucionándolo. ¿Qué tiene de bueno un coche de Scalextric? Bueno, que sin imán no van mal en una pista, incluso de serie, como habéis visto en el anterior vídeo. Son controlables, no son como un coche de competición, por supuesto que no, ni como un coche con chasis 3D, por supuesto que no, pero para mí son muy divertidos. Te compras un coche de competición y aunque le cambies muchos recambios, ejes, chasis, etcétera, lo mejoras, pero lo mejoras ligeramente. Un coche de Scalextric, según lo vas mejorando, se nota muchísimo más. No tiene nada que ver. Entonces, vamos a pasar a hacerle otras nuevas mejoras. Iremos poco a poco y os iré diciendo qué le voy poniendo. Y luego os pondré referencia del artículo y dónde poder comprarlo. Como sabéis, yo trabajo con Evotec. Es patrocinador de mi canal y aparte llevo ya mucho tiempo comprándole. Y trabaja fenomenal. Y os va a ayudar en todo lo necesario. En la parte alta del vídeo tendréis un link para entrar en su tienda. Aparte, ya sabéis que en los resúmenes del vídeo tenéis los links de mis patrocinadores, de mi grupo de Telegram, de mi grupo de Facebook, etcétera. Y aparte de todo eso, recordar que os podéis suscribir a mi canal para estar atentos a todas las novedades y dar a la campanita. Venga, vamos con las mejoras. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, como en cada vídeo de esta serie de tutoriales, es enseñaros lo que vamos a necesitar en cada mejora. Aparte de que vamos a seguir necesitando lo mismo que en la anterior mejora: destornillador plano, destornillador de estrella, grasa y aceite. Pues bueno, para esta nueva mejora necesitaremos unos neumáticos delanteros de perfil bajo y grip cero, unas trencillas de mejor calidad y un pequeño alicate o tijera, ya os diré para qué. Con esto y con lo del vídeo anterior vamos a realizar otra pequeña mejora. Bueno, aquí tenemos el chasis preparado para colocarle las nuevas mejoras. Pero antes de eso, quiero recomendaros un par de utensilios que nos van a venir muy bien. Una brocha o pincel, más pequeño, más grande, es igual, para limpiar todas las porquerías que se quedan en nuestro chasis. Y una pinza, una pequeña pinza, para quitar suciedad de los sitios que son algo más difíciles o que se queda incrustada. Estos dos útiles son muy recomendables, sobre todo cuando tenemos nuestro circuito en el suelo, porque en el coche se le mete muchísima suciedad, mucha más que si tenemos el circuito, elevado, muchísima más. Entonces yo creo que es algo muy importante y son unos útiles que encontramos en cualquier sitio. Bueno, pues vamos con lo primero, que es colocarle unos neumáticos de perfil bajo y cero grip delanteros. Para ello yo os aconsejo desmontar los semiejes, porque es fácil que se nos rompan. Es simplemente tirar un poco para arriba y salen. Aquí tenemos los semiejes con sus neumáticos originales
Y aquí tenemos los neumáticos de perfil bajo y cero grip delanteros que le vamos a colocar. Como podéis comprobar, los neumáticos son más pequeños que las llantas y que los otros neumáticos. Entonces es importante, para que no se rompan, porque son unos neumáticos duros, que antes los agrandemos un poquito. Por ello, el alicate o las tijeras. Simplemente hacemos así, los vamos agrandando un poquito, suave, sin tirar mucho, sin hacer muchísima tensión en el neumático, lo vamos agrandando. Ahora ya lo meteríamos en las llantas delanteras. Fijaros que hay diferencia entre un neumático y otro. Mucho más gordo, en la llanta queda más pequeño, más fino, no tiene nada que ver. Y esto mejorará el rendimiento de nuestro coche. Ya los tenemos colocados. Ahora vamos a colocar unas trencillas mejores que las originales, más finas, que llevan mejor la corriente, en fin, que mejoran muchísimo el coche. Aquí tenemos las originales, vamos a quitarlas. Y ahora vamos a colocar las nuevas trencillas. Podemos comprarlas ya cortadas o podemos comprarlas así, 1 metro. Yo prefiero 1 metro porque se aprovecha mucho mejor. Y las vamos a colocar en modo simple. Cortamos y ya la tenemos colocada. Trencilla muy fina y con muy buena conectividad eléctrica. Importante, deshilacharlas un poquito para que la conexión sea mejor. Y doblarlas un poco hacia abajo. Colocamos todo en el chasis. Las ponemos bien planitas. Y ahora con esto ya, por supuesto, volvemos a engrasar después de limpiar, echar aceite en los cojinetes y pasamos a la pista a probarlo tal que así. Los neumáticos traseros vamos a dejar los originales. Estoy seguro de que mejora. Bueno, ya tenemos montado el coche con estas pequeñas mejoras. Antes de probarlo en pista, quiero daros un consejo. Para que el coche vaya mejor, como ya os he dicho en otros vídeos, es interesante que tenga algo de basculación. Con estos neumáticos originales suyos traseros no es tan importante, pero según vayamos poniendo neumáticos que mejoran el agarre, sí pasa a ser muy importante que bascule, porque si no bascula, y al tener mucho agarre en los neumáticos traseros, el coche va a tender a volcar, a hacer la croqueta, vamos a decir. Entonces es importante que tenga así, basculación, lo veis, ¿no? Entonces ya vamos a empezar desde el principio, desde este vídeo, a dejarle algo de basculación, para que en curvas vaya mejor. Esto simplemente es, apretáis los tornillos a tope y luego los vais aflojando para dejarlo a vuestro gusto.
Creo que ahí está bastante bien. Ahora sí, vamos a pasar a la prueba en pista. Bueno, pues hemos terminado la segunda prueba con el Audi S1, con los pequeños cambios que le hemos realizado. Neumáticos delanteros perfil bajo y trencillas, sin más. Vuelta rápida, 4 segundos, 96 milésimas. Hemos bajado con respecto a la anterior prueba, la del vídeo anterior, casi 2 décimas. Y tiempo total, 1 minuto 47 segundos 818 milésimas. En este caso hemos bajado casi 4 segundos el tiempo total. Y tener en cuenta una cosa, el gasto es mínimo, porque estos neumáticos delanteros no se van a gastar prácticamente nunca. Invertís en 2 neumáticos delanteros, bueno, vienen 4 y los tenéis para años. Lo único que se gasta son las trencillas, pero también es un gasto mínimo. Creo que con este cambio ya hemos mejorado bastante. Seguiremos mejorándolo. Bueno, y ahora os voy a poner los artículos que yo suelo usar o he usado para estas mejoras. Neumáticos Zero Grip y perfil bajo de Black Arrow. A la derecha arriba tenéis la referencia. Me gustan. Neumáticos de Slot-in Plus, lo mismo. Perfil bajo, sin grip, y arriba a la derecha tenéis la referencia. Trencillas. Estañadas, muy finas, de MB Slot, y arriba a la derecha tenéis la referencia. Y estas de Slot-in Plus, que son prácticamente iguales. Todo esto es de muy buena calidad y es lo que yo suelo usar para mejorar mis coches. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.